Regresamos aquí a Negocios en Imagen. Estamos transmitiendo, le decíamos, desde el Centro Expositor Puebla, en el marco de la 25 Expo Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas 2022. Vamos a platicar a continuación con el secretario ejecutivo del Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, José Nabor Cruz. Y es que la pobreza laboral refleja el porcentaje de la población que tiene ingresos laborales inferiores al costo de la canasta alimentaria. Durante el segundo trimestre de este año, el 38.3% de los mexicanos se encontraba en pobreza laboral. Así que bueno, pues saludamos al doctor José Nabor. José, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio. También te saluda Rogelio Varela. Doctor, buenas tardes. Un gusto, Rogelio. Buena tarde. ¿Cómo has observado, Nabor, pues el tema de la pobreza laboral es una asignatura en la cual no se ha logrado abatir pues el rezago en el que se encuentra una porción de la población mexicana? Este dato del 38.3% de los mexicanos que están en pobreza laboral, ¿qué es lo que nos refleja? Bueno, en primera instancia, Darío, me parece que lo que estamos reportando para este segundo trimestre 2022 desde Coneval es que efectivamente aún nos estamos 2 puntos porcentuales por arriba del dato previo al inicio de la pandemia en el primer trimestre 2020. En este momento los niveles de pobreza laboral habían caído a un 36.6% de la población. El dato para este segundo trimestre 2022, es decir, 2 años después, pues nos mantenemos arriba del 38%. Si bien hay dos elementos, uno positivo, uno negativo, en incidencia positiva podemos observar no solamente la recuperación de empleo en lo general, sino en algunos sectores muy específicos del área de servicios y sobre todo la parte turística. ¿Por qué razón? Quintana Roo y Baja California Sur, que fueron entidades en 2020 con un alto incremento de pobreza laboral, estos estados que dependen altamente del turismo ya se encuentran por niveles debajo de lo que tenían previo al inicio de la pandemia. Es decir, ha habido un proceso de recuperación de empleo y de ingreso laboral en el sector turístico del país muy fuerte, sobre todo en este primer semestre de 2022. Pero el aspecto negativo ha sido pues la constante. Ya tenemos prácticamente un año donde el valor monetario de la canasta alimentaria, tanto en el ámbito urbano y rural, pues se mantiene con un crecimiento anualizado por arriba del 12%. Recordar que la inflación está rondando en términos generales un incremento anualizado de 8 puntos porcentuales, pero la canasta alimentaria tiene un incremento aún mayor. Entonces, este fenómeno, pues evidentemente ha obstaculizado que podamos ya situarnos en niveles de pobreza laboral previos de la pandemia. Y sobre todo cuando hacemos la desagregación urbano y rural, mientras que en el área urbana alrededor del 33% de la población se encuentra en situación de pobreza laboral. Si nos enfocamos exclusivamente en las áreas rurales del país, es decir, aquellas con menor de 2.500 habitantes, tenemos niveles todavía de pobreza laboral por arriba del 50%. 52% de la población en áreas rurales del país están reportando niveles de pobreza laboral. Entonces, claramente aún tenemos ahí un rezago efectivamente en cuanto a robustecer los ingresos laborales de las áreas rurales del país. Claro. Doctor, de acuerdo a lo que nos comenta, 4 de cada 10 mexicanos con sus ingresos no pueden adquirir la canasta básica. Es, digamos, que un nivel muy preocupante, pero a nivel, digamos, que regional, ¿dónde estarían, digamos, o estatal, dónde estarían, digamos, que las zonas de mayor atención de acuerdo a estas cifras? Claro que sí, Rogelio. Efectivamente, también publicamos no solamente el dato nacional, sino también para cada una de las entidades federativas del país. Y es el sur donde desafortunadamente mantenemos aún altos niveles de pobreza laboral. Para este segundo trimestre de 2022, Chiapas se ubica con un poco más del 65% de su población, el 66.8% en situación de pobreza laboral. Después Guerrero con el 62.5%.
y Oaxaca con el 59.1% de su población en situación de pobreza laboral. En contraparte, justo como les comentaba, Baja California Sur es la entidad con menores niveles de pobreza laboral. Solamente el 15.8% de su población está en esta condición. Previo al inicio de la pandemia rondaba el 19%, ahora ya se encuentra casi 4 puntos porcentuales por debajo de lo que tenía en ese momento Baja California Sur. Baja California el 19.5% y Jalisco con el 22.9% son las tres entidades con menores niveles de pobreza laboral. Desafortunadamente, no solo los estados del sureste del país, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que se registran mayores niveles de pobreza multidimensional, sino que también tienen los mayores niveles de pobreza laboral. ¿Qué explica esto? Pues claramente los bajos ingresos laborales en estas tres entidades siguen condicionando que un mayor volumen de su población se encuentre en situación de pobreza laboral para este segundo trimestre de 2022. Los programas asistencialistas del gobierno federal han de alguna manera paliado esta circunstancia en la que se encuentran, la pobreza en la que se encuentran estos segmentos de la población. En los primeros deciles de la población, que son los de menores ingresos, claramente sigue siendo inclusive un mayor peso relativo el ingreso proveniente de las transferencias de programas sociales de los tres niveles de gobierno que en el resto de los deciles de mayores ingresos. Pero cuando hablamos de un hogar promedio en el país, el 65 al 70% del total de los ingresos de un hogar en nuestro país provienen de los ingresos laborales. Un 20-25% proviene de transferencias por programas sociales. Entonces, ciertamente ayudan a contener que no haya un mayor incremento de pobreza laboral o pobreza multidimensional las transferencias monetarias de programas sociales, reitero, de los tres niveles de gobierno, pero claramente donde se tiene que seguir avanzando es robustecer los ingresos laborales, sobre todo en los estados del sur del país. En esa misma línea, doctor, de lo que comentaba Darío, el tema de las remesas también está contribuyendo en algunos estados a paliar la pobreza laboral. Es un buen complemento, sin lugar a dudas, del ingreso total. Hay algunas entidades, sobre todo a nivel municipal, en Zacatecas, en Michoacán, alguna parte de Puebla, alguna parte de Oaxaca, donde las remesas, inclusive a nivel municipal, sí tienen un peso inclusive mayor al de los programas sociales. Pero en la generalidad, en un promedio nacional, ciertamente las remesas son un complemento paralelo tanto de los programas sociales, pero reitero, tiene todavía mucho mayor peso relativo los ingresos provenientes de los salarios del tema laboral en nuestro país. Pues doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval, te agradecemos mucho la entrevista. Al contrario, muy buena tarde, muchas gracias.